Claudino Brichel López Acosta y me tocó exponer lo que es el método de la transformación inversa. Lo que quiere hacer este método es generar variables aleatorias continuas, pero hay que saber que igual podemos generar variables aleatorias discretas. Para generar las variables aleatorias continuas necesitamos lo que es la función acumulada y un número pseudoaleatorio. Ahora, los pasos que necesitamos serían primero definir lo que es la función acumulada, luego calcular la función acumulada. El tercer paso sería despejar lo que es la variable aleatoria x y buscar lo que es la función acumulada inversa. Por último, sería generar la variable aleatoria x y sustituirlo por los valores con números pseudoaleatorios. Ok, pues seguiremos con la distribución uniforme. Para ella vamos a empezar desde que es la función de densidad de variables aleatorias uniformes entre a y b. A ella le vamos a obtener lo que es la función acumulada y luego de ello vamos a buscar lo que es la función acumulada despejada con el número pseudoaleatorio. Y luego la distribución exponencial sería casi parecido a lo mismo, pero esta parte de la función de densidad de variables aleatorias exponenciales como de 1 sobre lambda. Y seguiría los mismos pasos, sería buscar lo que es la función acumulada y luego igualarlo a la función acumulada con el número pseudoaleatorio y despejamos x. Bueno, ahora veremos algunos ejemplos del método de la transformación inversa. Vamos a ver lo que es la distribución uniforme. Tenemos un ejemplo que dice: la demanda X de un artículo tiene una distribución uniforme entre 45.000 y 60.000 unidades. Hay que generar 10 variables aleatorias que simularán la demanda del producto X. Vemos que tenemos las 10 generaciones y para sacar lo que es el número pseudo aleatorio en Excel hay que utilizar la función aleatorio y nos generará de 0 a 1. Vemos aquí. De igual forma, en la demanda vamos a utilizar la función de distribución uniforme, que en este caso para colocarlo en Excel lo pondremos así: A sería el primer valor que estamos tomando, que sería 45.000, y B sería 60.000 unidades. El R1 sería el número pseudo aleatorio. Tenemos el segundo ejemplo para la distribución exponencial. Sería: el tiempo de reparación de una máquina de escribir tiene una distribución aproximadamente exponencial, con media de 30 minutos. Simula el comportamiento de la variable aleatoria. De igual forma agarramos la función aleatorio para Excel para generar los números pseudo aleatorios, y en la función el 1 sobre lambda sería nuestra media. En este caso nos está diciendo que la media es de 30 minutos. Ponemos 30, lo sustituimos y la función en Excel quedaría de esta manera. Y vemos en minutos los resultados que nos arroja. 34, 2, 13, 35, 12, 9 minutos y así sucesivamente. De igual forma, en la distribución uniforme, la demanda está puesta por 51.922 unidades y así sucesivamente. Hola a todos, soy Emanuel Jesús Cuevas y en este video vamos a hablar sobre el método de convolución. Hoy exploraremos cómo este método nos permite generar variables aleatorias de manera eficiente y precisa, utilizando la suma de otras variables aleatorias. Vamos a sumergirnos en este emocionante tema. Primero, ¿qué es el método de convolución? El método de convolución es una herramienta esencial en la simulación que nos permite generar variables aleatorias de manera eficiente y precisa. ¿Cómo funciona? Imagina que deseamos simular una variable aleatoria y. En lugar de generarla directamente, podemos usarla o expresarla como la suma de otras variables aleatorias x1, x2, hasta llegar a xk, utilizando la siguiente fórmula, donde y es igual a x1 más x2 hasta llegar a xk. La variable aleatoria de 4 de las distribuciones más conocidas
de Erlang, normal, binomial y de Poisson pueden generarse a través de este método. En esta presentación veremos la distribución de Erlang, la normal y binomial. Comencemos con la distribución de Erlang. Esta es una pieza clave en la simulación. Esta distribución nos permite generar una variable aleatoria y con media de 1 entre a, sumando k variables exponenciales. La forma específica para la distribución de Erlang es la siguiente. Acá lo mostramos la forma. Ejemplo, imaginemos que estamos analizando el tiempo de proceso de ciertas piezas en una línea de producción. Sabemos que este tiempo sigue una distribución de 3 Erlang con media de 8 minutos por pieza. Es decir, 1 sobre A es igual a 8 minutos por sobre pieza. Utilizando una lista de números pseudoaleatorios RI que sigue una distribución uniforme U0, 1. Podemos aplicar la ecuación de generación de números Erlang para simular el comportamiento de la variable aleatoria. La ecuación que utilizaremos es la siguiente. Y para poder, como podemos observar en la tabla, cada pieza tiene asignados valores de los números pseudoaleatorios RI, los cuales utilizan la ecuación de generación de números Erlang para poder calcular el tiempo de proceso simulado. Estos tiempos de proceso varían según los números pseudoaleatorios generados, reflejando en la naturaleza estocástica del proceso de producción. Avancemos ahora hacia la distribución normal. Utilizando el teorema del límite central, podemos generar una variable aleatoria normal con media mu y desviación estándar sigma, sumando k variables aleatorias. La fórmula que define esa relación es la siguiente que mostramos acá en la diapositiva. Ahora el ejemplo. Supongamos que el volumen de líquido en un refresco sigue una distribución normal con una media de 12 onzas y una desviación estándar de 0.4 onzas. ¿Cómo podríamos simular este proceso de llenado? Para esto utilizaremos la fórmula anteriormente vista de la distribución normal para poder generar 5 variables aleatorias que representen diferentes volúmenes de llenado. La fórmula sería esta que estamos viendo en la pantalla. Para simular ese proceso, generamos 5 variables aleatorias utilizando números pseudoaleatorios que siguen una distribución uniforme de U0,1. Estos números los representamos como la sumatoria de R y en la tabla, donde J representa el número de las variables aleatorias generadas. También calculamos la sumatoria de R y RJ menos 6 para simplificar la fórmula de la distribución normal. Y acá mostramos la tabla ya hecha. Y con eso podemos obtener el volumen en onzas. Por último, pero no menos importante, exploraremos la distribución binomial. Esta distribución nos permite simular la suma de n variables aleatorias de Bernoulli con parámetro p. La fórmula que la describe la podemos ver en la pantalla. Ejemplo de esto es, por ejemplo, vamos a simular el proceso de inspección de lotes, en donde la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es del 0.03. Este proceso sigue una distribución binomial con n es igual a 5 y p es 0.03. Para esto utilizaremos la generación de variables aleatorias de Bernoulli con p es igual a 0.03 con el fin de simular el número de piezas defectuosas por lote. La tabla que vemos aquí a continuación muestra los resultados de esta simulación para 5 lotes diferentes. Cada fila representa un lote y las columnas muestran los valores generados de los números pseudoaleatorios R1, R2, R3, R4 hasta R5 y las variables Bernoulli correspondientes B1, B2, B3, B4 y B5, donde B es igual a 0 representa una pieza en buen estado, mientras que en B es igual a 1 representa una pieza defectuosa.
La columna de piezas defectuosas indica el número total de piezas defectuosas por lote. En cada lote generaremos números pseudoaleatorios y determinamos si una pieza es defectuosa o no, basándonos en la probabilidad establecida. Luego contamos el número total de piezas defectuosas por lote para evaluar el rendimiento del proceso de inspección en términos de control de calidad. Bien, yo soy Carlos Eduardo Valencia y voy a hablar sobre el método de la composición. Este es un método que, es una técnica que utiliza modelos computacionales para poder simular el comportamiento de sistemas complejos en la vida real. Primero tenemos un ejercicio de manera ejemplo, donde dice que una variable aleatoria x puede tomar valores de 5, menos 5, 1 y 8, con las siguientes probabilidades respectivamente, y que realice la simulación. Si primero que nada tenemos un generador manual, que básicamente es la asignación en los intervalos de entre 0 y 0.3, sería el valor de menos 5. Los valores aleatorios que caigan entre 0.3 y 0.8 serían considerados como 1, y los valores aleatorios que caigan entre 0.8 y 1, ya que el total de la suma debería ser 1, va a ser x es igual a 8. Existe un método que se llama convolución, donde se obtiene R. En este caso tenemos aquí la imagen. R es un número aleatorio entre 0, un número aleatorio, y para obtener x se realiza esta operación de aquí, donde si el número aleatorio es menor a 0.3, como lo tenemos en los intervalos, el valor es menos 5. Si es menor o igual a 0.8, el valor es 1, y de lo contrario el valor es 8, que es este de aquí. Entonces la x toma el valor de 1, menos 5 u 8 según el valor aleatorio obtenido. Pero en este caso, este es el método de la convolución. Nosotros vamos a explicar sobre el método de la composición, que esto es similar, solamente que digamos que si el valor aleatorio, en lugar de ser obtenido, se incrusta dentro de la fórmula, entonces tenemos que si el valor, un número aleatorio, es menor a 0.3 o igual o menor a 0.3, el valor es 5. Y si el otro valor aleatorio es menor o igual a 0.8, el valor es 1. Y de lo contrario es 8. Y es como en este caso x da 1, ya que digamos que son dos números aleatorios al azar que de alguna forma se terminan combinando para formar un número aleatorio. Entonces vamos a hacer unos pasos en Excel. Aquí tenemos el Excel para el método de la composición. Dice genere la variable aleatoria x, donde para los valores 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán una probabilidad de 0.5, que es x1, y x2 son los valores de 6 a 10 con una probabilidad de 0.15. Entonces hacemos una tabla donde los valores de x son de 1, 2, 3, 4 y 5, tienen una probabilidad de 0.5, que es la misma para estos 5. Este sería como el primer set del conjunto de números para los que tienen la probabilidad de 0.5, y de 6 a 10 hacemos lo mismo. Bueno, en este caso para el set número 2, que es de 6 a 10, la probabilidad es de 0.15. Entonces, según tenemos que calcular el valor, digamos, alfa. Esto es una alfa, pero no, es alfa, donde la probabilidad de todos estos es 0.25. Y la probabilidad de todos los demás, digamos, sería pues 1 menos alfa, que es 0.75, para un total de 1. Entonces, en esta tabla tenemos esta es la secuencia. Este es el número aleatorio. Aquí tenemos la fórmula aleatorio y genera un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, según eso, podemos obtener x. En x tenemos esta fórmula que indica que si este valor aleatorio que fue obtenido es menor o igual a 0.25, que es alfa, entonces significa que cayó en este set.
de números, este conjunto, entonces va a generar un número aleatorio entre 1 y 5, porque es uno entre 1 y 5, cualquiera de estos. Y, em, y si no cae entre 0.25, significa que tiene que generar un número del set 2, que es entre 6 y 10. em, y ese número sería la X. Entonces, cuando presionamos Enter, por ejemplo, X aquí tenemos que es 0. Significa que cayó en esta probabilidad. En este caso, el número generado aleatoriamente es 1, ya que significa que cayó en esta alfa 0.25, y de estos 5 números se tomó este. Entonces se hace el mismo procedimiento, se copia para todos los demás, para el número de aleatorios que queremos. Y aquí ya realizamos un conteo. Para cada X, para el número entre 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10, hacemos un conteo con la siguiente fórmula de contar si entre D24 y D35, que es esta columna, estos números, cuenta, hace un recuento de cuántas veces se repite para 1. Entonces en este caso dice que es solo 1, para 2 es 1 y así sucesivamente. Y aquí tenemos una gráfica donde mostramos cómo quedaría. Cada vez que yo reinicio, los números van cambiando. Este sería el método de la composición. Es todo. Hola, soy Eric Espinosa Piste y haré un resumen sobre los tres métodos que son el método de transformada inversa, el método de convolución y el método de composición. Cada uno de estos enfoques tiene su propia forma de abordar problemas de simulación, con sus propias ventajas y desventajas. Comencemos con el método de transformada inversa. Este método se basa en la inversión de una función de distribución acumulativa para generar variables aleatorias, especialmente útil cuando se tienen distribuciones de probabilidad específicas y bien definidas. Su principal ventaja radica en su precisión, simplicidad conceptual. Sin embargo, puede resultar computacionalmente costoso si la función de distribución acumulativa es complicada. Pasemos al método de convolución. Aquí se convolucionan las funciones de densidad de probabilidad para obtener la distribución resultante. Este método viene siendo útil cuando se trabaja con la suma de variables aleatorias independientes. Una gran ventaja de esta es su aplicabilidad a una amplia gama de situaciones, pero puede volverse complejo cuando se trabaja con muchas variables o distribuciones complicadas. Y finalmente tenemos el método de composición. Este pues se centra en descomponer un proceso complejo en etapas más simples. Luego estas etapas se simulan individualmente y se combinan para obtener el resultado final. La principal ventaja de esta es su capacidad para modelar sistemas complejos de manera modular, pero puede ser difícil de implementar correctamente si las interacciones entre las etapas no están bien definidas. Cada uno de estos métodos juega un papel crucial en el mundo de la simulación, ofreciendo los enfoques distintos y complementarios para abordar una amplia gama de problemas. El método de transformada inversa destaca por su precisión, mientras que el método de convolución es versátil y el método de composición es modular. La elección del método adecuado depende del problema específico que se esté abordando y de las características particulares del sistema que se esté simulando.